Nuevamente, sean todos bienvenidos. Dios los bendiga. Vamos a compartir, hermanos, el mensaje de nuestro Dios, esperando que sea un mensaje que nos dé ánimo, hermanos, un mensaje que nos ayude en nuestra vida espiritual. Y pues, primero que nada, vamos a partir de una lectura para que sea la palabra de nuestro Dios la base de este mensaje y no ideas o pensamientos humanos. Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias lo que nos enseña la Escritura ya en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5. Pablo, hermanos, escribe estas palabras para los hermanos en Filipos, hermanos muy queridos para Pablo, hermanos que significaban mucho para él, que tenía una gran relación con ellos, y escribe lo siguiente. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, las palabras que está narrando aquí el apóstol Pablo. Nos está llevando, hermanos, a un pensamiento, nos está llevando a un sentimiento, nos está llevando a vivir nuestro cristianismo como lo manda la palabra de nuestro Dios. Se habla de consolación, habla de amor, habla de comunión, habla de afecto entrañable, habla de misericordia, habla de gozo, pero también habla de sentir lo mismo. También habla de tener el mismo amor. Pablo, hermanos, amaba mucho a los hermanos en Filipo y les está explicando en el verso 3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Habla de la humildad, hermanos, que debe de existir en un cristiano. No estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Pablo, hermanos, Pablo siendo un hombre letrado, un hombre de mundo, un hombre con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con ciudadanía romana para poder viajar por todos lados, le está diciendo a los hermanos que incluso él, con la preparación que tiene y el poder que tiene para poder predicar, él es menor. Y que todos los hermanos a los que les está compartiendo, incluso los gentiles, porque el ministerio de Pablo fue a los gentiles, hermanos, pueden llegar a ser superiores a él. Pero dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los otros, por lo de los otros. Pablo está preocupado por la iglesia, está preocupado por cómo se encuentran los hermanos. Y resume Pablo, hermanos, todo esto en la frase con la que inicia el verso número 5. Haya pues en vosotros este sentir. Hermanos, haya pues en vosotros este sentir. ¿A qué sentir se refiere el apóstol Pablo? Lo menciona en el verso número 5. El sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante el apóstol Pablo va a empezar a narrarnos, hermanos, todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Va a empezar a narrarnos en dónde se encontraba, va a empezar a narrarnos a dónde vino, va a empezar a narrarnos todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que sufrió. Y entendemos, hermanos, ese concepto y decimos, bueno, es que es el Hijo de Dios, bueno, es que es Cristo, bueno, es que es un hombre tan santo y tan puro que fue capaz de hacer eso, pero yo no me siento tan puro, yo no soy tan capaz. ¿Y cómo me pide el apóstol Pablo a mí, que siendo humano, con luchas, con debilidades, con temores, con miedos, con aflicciones,
tenga ese sentir. Si lo que vivo me duele, lo que siento me lastima, a veces tengo miedo de mí mismo, de la persona que soy. ¿Cómo me pide el apóstol Pablo que yo tenga ese sentir? Y hablando de este tema, quiero mostrarles, hermanos, que podemos nosotros tener ese sentir. Porque el apóstol Pablo habló del sentir de Cristo, pero yo hoy les quiero hablar del sentir, hermanos, que hubo también en hombres de carne y hueso, que hubo también en hombres del primer siglo, en cristianos, hermanos nuestros, que se esforzaron y que lucharon, hermanos, por ser semejantes a Cristo en su vida. Hermanos así como Raúl Refugio, como nuestra hermana Mari, que le luchan, que se esfuerzan, así como cualquiera de nosotros, hermanos, que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros ese sentir, hermanos, un sentir como el de Pablo. Les dije que íbamos a leer mucho y vamos a leer, hermanos, casi todo el capítulo 2 de Filipenses. Y aquí es donde yo quiero que ustedes me ayuden siguiendo la lectura. Y le voy a pedir en esta ocasión a mi hermano Refugio que me ayude con la lectura, los versículos que aparecen en pantalla, del 14 al 18, hermano, por favor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, las palabras que está diciendo aquí Pablo. No está hablando solamente de la instrucción que está dando para los hermanos de Filipos. Hagan todo sin murmuraciones, hagan todo sin contiendas, sean irreprensibles, sean sencillos, sean hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, resplandezcan como luminares, dice Pablo. Fuera de todo eso, toda la instrucción que es importante, sin duda alguna, dice Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Y a ese sentir es el que quiero referirme acerca del apóstol Pablo. Ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Un sentir, hermanos, de esfuerzo, un sentir de trabajo, un sentir, hermanos, de sacrificio, porque dice Pablo en el verso 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Se esforzó Pablo, hermanos, por hacer la voluntad de Dios? ¿Le dolió a Pablo el servir a Dios? Y dice Pablo, me gozo y regocijo. Pero hermanos, Pablo sufrió afrentas, persecuciones, Pablo sufrió golpes, sufrió azotes, sufrió trabajos abundantes. Y dice Pablo, a pesar de todo eso, hermanos, no me importa ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hermanos, si había un sentir en Pablo, era ese sentir de trabajo, era ese sentir de servicio, era ese sentir de esfuerzo, era ese sentir, hermanos, incansable por agradar a Dios. Pablo, hermanos, un hombre que sin duda alguna fue un hombre elegido por Dios, elegido por Cristo, capacitado por Él, y que no rehusó, hermanos, poner en práctica todo lo que Él tenía, poner en servicio todo lo que Él sabía para hacer la voluntad de Dios. Hubo un sentir hermoso, hermanos, de Pablo, un sentir de esfuerzo, un sentir de trabajo. Por eso, hermanos, la invitación de Pablo para los hermanos de Filipos es, haya pues en vosotros ese sentir. Inicia Pablo diciendo, yo también tengo este sentir.
Por eso estamos hablando de un sentir como el de Pablo. Hermano o hermana, van a venir cosas y situaciones difíciles a nuestra vida cuando buscamos hacer la voluntad de Dios de manera correcta. Agradezcamos a Dios, hermanos, por las pruebas. Agradezcamos a Dios por las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, podemos entender que Dios está actuando, que Dios está trabajando en nosotros y que nos está formando todavía, hermanos, como barro en manos del alfarero. Pablo no se sentía que había llegado al top de su vida de conocimiento, porque Pablo mismo dijo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo, hermanos, no dejó de esforzarse, Pablo no dejó de luchar, Pablo no dejó de predicar, Pablo no dejó de glorificar a Dios con su vida. Haya pues en vosotros ese sentir, hermanos, un sentir como el de Pablo, para que nuestro cristianismo, hermanos, sea de esfuerzo, sea de trabajo, sea de servicio, sea de gozo, sea de regocijo, hermanos. Y la invitación de Pablo es que podamos gloriarnos, hermanos, el día de mañana, de que no hemos corrido en vano, de que no nos hemos esforzado en vano. Porque Pablo mismo dijo, el trabajo en el Señor no es en vano. Hermano o hermana, todo lo que usted haga por la obra, todo lo que usted se desvele, todo lo que usted luche, todo lo que usted soporte, de allá arriba, hermanos, de allá arriba viene la recompensa. ¿Recuerdan a Pablo cuando escribe la carta a Timoteo? La segunda carta en el capítulo 4. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Dice Pablo, ¿cómo voy a lograr todo esto? Hagan todo sin murmuraciones, hermanos. Hagamos todo sin contienda, sin estar peleando. Nosotros no somos enemigos, somos amigos. Nosotros luchamos todos por una sola causa, llegar a la eternidad. Seamos irreprensibles, seamos sencillos. Aprendamos, hermanos, a ser hijos de Dios sin mancha. Porque fíjense en dónde nos encontramos. Estamos viviendo, hermanos, en una generación maligna y perversa que está esperando, hermanos, está esperando a ver a qué horas los cristianos reniegan de su vida en Cristo. Está esperando a que cometamos un error y decir, y mira, y eso que son cristianos, ya no les alcanzó la fe. Toma sentido todo cuando vemos el esfuerzo, el trabajo, el servicio que hizo Pablo por la obra de Cristo. Cuando Pablo se estaba refiriendo que haya pues en vosotros este sentir, estaba hablando también del sentir que hubo también en Pablo. Así que, hermanos, ahora nos corresponde resplandecer como luminares en el mundo. Hermano René, ¿cómo lo vamos a lograr si estamos hablando de un apóstol? Estamos hablando de alguien que se le apareció el Señor Jesucristo. Dice Pablo en el verso 16, asidos de la palabra de vida. Esa palabra asido significa agarrarse fuertemente, tomarse sin soltar de la palabra de vida. Y si pudiéramos llegar a pensar, bueno, es que Cristo pues es el Hijo de Dios, Dios mismo,
bajo a la tierra, tiene todo el poder, toda la santidad. Pablo, pues Pablo fue un apóstol, un hombre muy importante para la obra misionera, un hombre muy importante para la expansión de la predicación de la palabra de nuestro Dios en todo el mundo. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo, que escribió muchas cartas de mucho contenido, de mucha sabiduría. Pero también, hermanos, haya pues en vosotros ese sentir, no nada más un sentir como el de Pablo, sino también, hermanos, un sentir como el de Timoteo. Un sentir como el de Timoteo, en el cual Pablo también lo menciona en Filipenses capítulo 2, porque está hablando Pablo del sentir que debe existir en un cristiano. En nosotros, un sentir, hermanos, que nos debe de ayudar a llegar al cielo. Un sentir, hermanos, que nos debe de ayudar a nosotros a tener un sentir como el de Cristo. Un sentir como el de Pablo, pero también un sentir como el de Timoteo. Aquí ya no podemos poner excusas o pretextos y decir, bueno, es que Timoteo fue elegido por Dios, elegido por Cristo, o tenía ciudadanía romana, o hablaba muchos idiomas, o no sé. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos, en Filipenses 2, del 19 al 22, y le voy a pedir a nuestro hermano Raúl que si me hace favor de darle lectura. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, Pablo sigue hablando del sentir que hubo ahora en Timoteo. ¿Se acuerdan cómo finalizó el verso 5? Allá pues en vosotros ese sentir, de que hubo también en Cristo Jesús. Pero no nada más estuvo ese sentir en Cristo Jesús, estuvo también en la vida de Pablo y estuvo ese sentir en la vida de Timoteo. Y describe Pablo a los hermanos en Filipos, a los hermanos que tanto amaba, donde se había convertido aquel carcelero y toda su familia y toda su casa. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, fíjense cómo se expresa de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Qué hermoso es, hermanos, cuando la iglesia reconoce a algún hermano de entre los que estamos aquí con un buen ánimo. Y no nada más un buen ánimo. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cómo era el sentir de Timoteo hacia los hermanos de Filipos? Dice, fíjense cómo dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Habla de Timoteo. Ya conoce los méritos de Timoteo, todo lo que se ha esforzado, todo lo que ha luchado, todo lo que ha soportado. Y lo aclara por si nos llega a quedar dudas. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estamos hablando, hermanos, de un sentir, de un muchacho joven, de un predicador evangelista de la Iglesia de Cristo, inexperto todavía. Pero su inexperiencia, su juventud, su falta de conocimiento no son impedimento para que Timoteo luche y se esfuerce y sirva juntamente con Pablo en la predicación del Evangelio. Y dice Pablo, ustedes hermanos en Filipos,
ya conocen los méritos de Timoteo. Ya conocen todo lo que ha servido, todo lo que ha luchado, todo lo que se ha esforzado. Y espero que pronto llegue a ustedes, porque es un hermano que los va a contagiar de buen ánimo. Es un hermano que está interesado sinceramente por ustedes. Es un hermano que se ha ocupado mucho en la predicación del evangelio. Y pudiéramos llegar a pensar nosotros, sí, es verdad, hermano René, ya no estamos hablando aquí de Cristo, el Hijo de Dios, santo y puro. Ya no estamos hablando aquí de Pablo, el apóstol elegido por el Señor Jesucristo y que tuvo la dicha, la bendición de que se le apareciera el Señor Jesús y hablar directamente con él y tener esa comunión con él. Estamos hablando de Timoteo. Ah, hermano René, pero es un evangelista joven. Es un hombre que fue capacitado por mismo Pablo. Un hermano que trabajó juntamente con Pablo, pues tenía de quién aprender, hermano René. Tenía un sentir muy similar al de Cristo, un sentir muy similar al de Pablo. Pero dígame usted, hermano, hermana, que no conoce a alguien con esas características de Timoteo. Que sea un hermano de buen ánimo, una hermana de buen ánimo, un hermano o hermana que se interese sinceramente por los demás. Un hermano que busque las cosas de Cristo. Un hermano que colabore con alguien en el servicio de la predicación del evangelio. ¿Conoce a alguien así? Es un sentir como el que está mencionando Pablo. Haya pues en vosotros este sentir. Pero vamos a dejar de lado a Timoteo porque fue capacitado por Pablo. Haya pues en vosotros ese sentir. Un sentir como el de Epafrodito, hermano René. Ya, ¿quién es Epafrodito? Porque ni siquiera lo conozco. Nunca lo escuché mencionar, hermanos. No sé quién es Epafrodito. Ya, ahora sí, no tenemos excusa ni pretexto. Haya pues en vosotros ese sentir. Un sentir como el de Epafrodito. Y fíjense lo que nos enseña la Escritura, hermanos, acerca de Epafrodito. Vamos a leer de los versos 25 en adelante. Y nuevamente le voy a pedir al hermano Refugio, si me hace favor de darle lectura del 25 al 30. Está en pantalla, hermano, por favor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran gozo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, haya pues en vosotros ese sentir, hermanos, que hubo en Cristo y que hubo en Pablo y que hubo en Timoteo, pero que también hubo en Epafrodito. Fíjense cómo se expresa Pablo de este hombre por el hecho de ser cristiano y esforzado y trabajador y colaborador y humilde y manso. Se tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia. Lo describe de tres maneras diferentes. No estamos hablando de un apóstol, no estamos hablando de un evangelista, estamos hablando de un cristiano como cualquiera de nosotros. Hermano, colaborador y compañero. Dice Pablo, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
Fíjense hasta dónde llegó la vida de Epafrodito, hermanos. Porque él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, pues, porque habíais oído que había enfermado. Y fíjense cómo dice la Escritura, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. ¿Hasta dónde llegó la vida de Epafrodito, hermanos? Estuvo enfermo, tan enfermo, que estuvo a punto de morir. Pero Epafrodito había entendido lo que Pablo escribió para los hermanos en Filipos. Allá pues en vosotros, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense hasta dónde llega, hermanos. El esfuerzo, la obra, las ganas que cada uno de nosotros ponga por la obra del Señor. Estuvo al filo de la muerte. Pero porque era un hermano tan querido, un hermano tan colaborador, un hermano que tenía el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por las oraciones de Pablo, de Timoteo y de los hermanos de Filipos. Dice Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Dice el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis. Dice el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y me gusta cómo se expresa Pablo aquí de este tipo de hermanos. Dice, y tened en estima a los que son como él. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Algún hermano, alguna hermana así? Tengámoslo en gran estima. Yo conozco a muchos. Y de los que están aquí conozco a varios. Que luchan, que se esfuerzan. Y que le echan muchas ganas. Eso significa que estamos teniendo el sentir correcto. Así que, hermanos, tened en estima a los que son como él. Si pudiéramos llegar a pensar un sentir como el de Cristo, hermanos, pues tenemos muchas cosas en las cuales justificarnos y decir, estoy muy lejos, hermano René, de ser como Cristo. Si pensamos en un sentir como el de Pablo, pues decimos, hermano, yo ni siquiera soy apóstol. Es más, el Señor Jesús solamente me habla a través del Nuevo Testamento. Y eso allá cada vez que lo leo. Si hablamos, hermanos, de Timoteo, sí, bueno, pues fue instruido por Pablo. Es más, tan importante en el Nuevo Testamento que le escribió 2 cartas, hermano René. Pero Epafrodito, hermanos, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de necesidades de Pablo. Dice Pablo, tengan en estima todos los que son como él. Les dije que íbamos a leer mucho del capítulo 2, ¿verdad? Pues ya acabamos el capítulo 2. Y encontramos, hermanos, haya pues en vosotros ese sentir. Amén. Un sentir como el de Pablo. Un sentir como el de Timoteo. Y un sentir, hermanos, como el de Epafrodito. Pablo resumió todo, hermanos, desde el inicio. Antes de desarrollar el bosquejo, antes de desarrollar el sermón, Pablo ya nos había dado la conclusión. Nos dijo en el verso 5, un sentir también como el de Cristo Jesús. Porque Cristo, hermanos, tuvo ese sentir también. Y Pablo lo describió de la siguiente manera, de los versos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. La invitación para nosotros, hermanos, la invitación para nosotros es tener ese sentido. Trabajos, esfuerzos, luchas, no importa la condición, a seguir adelante. A un Epafrodito, en verdad estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia, no solo de él, sino también de todos los hermanos que estaban preocupados por Epafrodito. Hermanos, haya pues en vosotros ese sentido. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un cristianismo de esa manera y que podamos desarrollar todas esas virtudes de las cuales hablamos de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito y principalmente, hermanos, como las de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Que Dios los bendiga y espero de corazón que este mensaje sea de ánimo, sea de edificación y que nos ayude en nuestra vida espiritual. Dios los bendiga, hermano.